la información, vamos a hablar acerca de las técnicas y dispositivos en las maniobras de RCP básico. Recalcando nuevamente que debido a que los pacientes pediátricos sufren parada cardiorrespiratoria secundaria a la progresión de la insuficiencia respiratoria o un shock, más que como un evento súbito, la prevención se convierte en un eslabón de vital importancia. No es algo que ya nosotros sabemos. Nuevamente, en la evaluación que nosotros vamos a hacer es de suma importancia las ventilaciones. ¿Y por qué? Vamos a ver ahora. La Sociedad Americana de Anestesiología, ASA, llegó a la conclusión que después de varios análisis y estudios, que el 30% de la muerte en los niños se atribuyen directamente a complicaciones en el manejo de la vía aérea. La anatomía y fisiología de la vía aérea son de gran importancia al momento de la atención inicial del paciente con descompensación de oxígeno. Entonces, en las maniobras de RCP básico es muy importante, punto aparte de las compresiones, es el manejo de la vía aérea. No tanto eh, como el personal médico, como el personal de enfermería debe saber el manejo adecuado de una vía aérea, los dispositivos a usar en este manejo de la vía aérea en el RCP básico, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, en el estudio que realizaron, pues el 30% de estas muertes de los niños se debido a un mal manejo de la vía aérea, ¿no? O sea, que no se pudo gestionar adecuadamente el manejo de la vía aérea. Entonces es importante nosotros como enfermería entrenarnos en cómo manejar la vía aérea y los dispositivos que vamos a usar para mantener una vía aérea permeable en unas maniobras de resucitación básica. Entonces, en primer lugar, hay que saber diferenciar e identificar las diferencias anatomofuncionales de la vía aérea tanto del paciente pediátrico y del paciente adulto. Vamos a dar un repaso rápido de cuáles son estas diferencias. Número uno es que la lengua es grande en relación a la cavidad oral, ¿no? O sea, el tamaño de la lengua en relación a la cavidad oral es bastante grande que con un adulto. En un adulto ya hay más proporcionalidad entre el tamaño de la lengua y la cavidad oral. Como pueden ver acá, la lengua del paciente es pediátrico, sobre todo en los lactantes, ocupa pues casi toda la cavidad oral. Ya de por sí la lengua se comporta como un objeto extraño, generando una obstrucción al pasaje de aire. Ya, la apertura traqueal es más difícil de alinear en los niños debido a su propia anatomía. La posición de la tráquea es diferente a la de adulto y esta posición hace que no sea tan fácil alinear los ejes de la vía aérea. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Como decía, la posición de la laringe es más cefálica y anterior. Como pueden ver en comparación al adulto, pues la laringe no está tan metida, digamos que dentro de la cabeza, está casi al borde de la mandíbula inferior, casi está a su reborde. En cambio, la laringe en el pediátrico, sobre todo en los lactantes, pues está casi a la altura de la mandíbula superior, ¿no? En el borde inferior de la mandíbula superior, ¿ya? Y está más anterior, está más protuida hacia adelante que en cambio en el paciente adulto. Por eso algunas veces a aquellos que han estado, se le hace la presión cricoidea, ¿no? El médico dice, "A ver, presiona acá para poder intubar". ¿Por qué? Porque la laringe está bien anterior. Entonces, al momento de que se echa el paciente para la intubación, no se puede observar. Entonces, a veces es requerido hacer una compresión, una presión ahí para posicionar o bajar un poco la laringe y poder facilitar la intubación. Eso es porque, bueno, la posición anatómica es así, es más cefálica, se está más metido hacia la cabeza del paciente y al mismo tiempo está más adelante, está posicionada de forma más anterior en relación al paciente adulto. La vía aérea tiene una forma cónica en el paciente pediátrico, en el paciente adulto tiene una forma cilíndrica. Quiere decir que la parte superior de la vía aérea del paciente pediátrico el diámetro es mayor en comparación a la parte inferior. En el cambio, en el adulto, la vía aérea pues tiene el mismo diámetro en toda su extensión. Ya. Esta diferencia, ¿por qué se hace? Porque el cartílago cricoides es pequeño en el paciente, entonces tiende como que a estrangular y por eso disminuye el diámetro inferior del paciente. Entonces tiene una forma cilíndrica. Entonces por arriba podría verse
que está grande la vía aérea, pero no, porque en la parte inferior disminuye el diámetro, entonces no permite un buen pasaje de aire, por más que en un primer momento podamos ver que sí está grande la vía aérea. El epitelio es muy delgado y sensible, a diferencia del adulto, pues que el epitelio puede tolerar mayor manipulación. En el caso del paciente pediátrico, no tolera mucha manipulación. Si el paciente no es intubado a la primera, a la segunda, ya empieza a generarse un edema a nivel laringio y va a disminuir pues la posibilidad de intubación. De igual manera aplica en los niveles bronquiales. Si nosotros vemos pues el diámetro de un paciente que puede ser 4 milímetros, en un adulto puede ser 8 milímetros. Al generarse el edema, puede incrementarse de 1 a 2 milímetros, independientemente sea adulto o pediátrico. El aumento del espesor producto del edema puede ser de 1 a 2 milímetros. Pero en un paciente pediátrico de 4 milímetros, 2 milímetros es prácticamente el 50% de su diámetro. Pierde el 50% de diámetro de la vía aérea. En cambio, en un adulto de una vía aérea que tiene 8 milímetros, 2 milímetros no representa esa misma cantidad. El porcentaje es mucho menor. Solo pierde un cuarto de la vía aérea, de su diámetro, ¿no? O sea, solo queda 6 milímetros. Entonces, la disminución que ya fisiológicamente la luz de las vías aéreas son pequeñas, el edema que se genera va a hacer que disminuya aún más de forma dramática en comparación con el adulto, ¿no? En comparación con el adulto no es tan dramática la caída y la pérdida del diámetro de la vía aérea si es que se genera pues un edema producto de la manipulación que se pueda estar haciendo con el paciente en ese momento para tratar de intubar, ¿no? Como decía, la vía aérea, pues, el paciente tiene una posición cefálica y anterior. Esta posición cefálica anterior genera lo que les decía, la dificultad en alinear los ejes de la vía aérea. Como podemos ver acá en el paciente adulto, pues prácticamente es una línea recta, ¿no? La faringe posterior, la epiglotis, la glotis y la tráquea prácticamente forman una línea recta. Si ustedes ven la vía aérea, pues así no hay curvas, prácticamente es una línea recta. En cambio, en el paciente pediátrico, por la misma fisiología que tiene, pues la laringe está más metida hacia el cerebro, hacia la cabeza, más anterior, lo que genera una ligera inclinación, ¿ya? Y la tráquea nuevamente se va hacia la parte posterior, retrocede. Entonces, todo esto genera una curva, como pueden ver acá. La epiglotis, la área glótica y la tráquea, la vía aérea, pues tiene que hacer como una curva para poder entrar a los pulmones. Entonces, ya hay una dificultad fisiológica de por sí de la vía aérea y hay una cierta reducción anatómica y fisiológica de la vía aérea en el paciente pediátrico. Hay diferencias también funcionales, pues que ya que hay un mayor consumo de oxígeno y menor reserva de oxígeno, disminución de la capacidad residual funcional. Siempre debido a la relación en que a la superficie corporal. Pues como sabemos, el paciente pediátrico tiene una mayor superficie corporal en relación a la talla que el paciente adulto. Pues no, su superficie corporal va en concordancia a su talla, por lo tanto la cavidad torácica es grande y permite una adecuada reserva de oxígeno y una funcionalidad mayor en comparación al paciente pediátrico, que debido a su capacidad torácica, por su tamaño, es pequeña, pero la superficie corporal es mayor en relación a ese tamaño, pues no es suficiente la capacidad que tiene el paciente, por lo tanto la reserva de oxígeno o la capacidad residual funcional es mucho menor en el paciente pediátrico. Por lo tanto, el paciente pediátrico tiende a agotarse con mayor rapidez ante una situación de insuficiencia respiratoria por una bronquiolitis, un SOP, una neumonía incipiente, pues tiende a cansarse mucho más rápido que en los pacientes adultos, pues debido a esto, a que su capacidad pues es menor, ¿no? La distensión gástrica, y es muy frecuente la distensión gástrica cuando los pacientes son ventilados con mascarilla facial, eleva el diafragma, disminuyendo más la capacidad residual funcional y la reserva de oxígeno. Recuerden que nuestra función, nuestra capacidad respiratoria depende del músculo diafragmático, no su contracción del diafragma,
permite la expansión torácica y la inspiración. Pero si el paciente, debido a la ventilaciones con máscara facial, tiende a llevar un poco de aire al abdomen y ese abdomen empieza a distenderse, el abdomen va a comprimir hacia arriba el diafragma, va a comprimirlo. No va a permitir que el diafragma baje normalmente, sino va a generar una resistencia. Y al generarse esa resistencia, pues la capacidad funcional del pulmón va a verse afectada, pues no va a ampliarse adecuadamente. Entonces es muy importante que en los pacientes que están pues con ventilación o que se están ventilando, tengan una sonda nasogástrica a gravedad. Y si no lo tienen, pues instalar una sonda nasogástrica lo más pronto posible para poder tener la gravedad y permitir descomprimir el abdomen, ¿no? O sea, que el oxígeno del aire que se va a ir acumulando debido a los bolseos pueda salir por la sonda nasogástrica y evitar pues esta distensión abdominal. Idealmente debe tenerlo, sino instalarlo lo más pronto posible. Esta situación que les mencionaba de la distensión gástrica va a disminuir la compliance pulmonar, lo que interfiere con la ventilación a presión positiva, aumentando el riesgo de una regurgitación y una aspiración, obviamente, si hay un contenido gástrico. Puede ser que recién haya comido o haya lactado el paciente, se llena de aire, este aire va a empezar a empujar pues el contenido hacia algún lado, si no lo lleva al duodeno, va a tratar de salir por el esófago a través de una regurgitación, un vómito y generando pues el riesgo alto de una aspiración, ¿no? Y con sus consecuentes complicaciones. Como ya le dijimos anteriormente en la presentación anterior, la maniobra de elevación del mentón es la maniobra más efectiva para la apertura de una vía aérea obstruida y mejora la ventilación en los pacientes niños con anestesia o que están inconscientes, ¿no? Entonces siempre es la mejor manera de mantener una vía aérea permeable es la maniobra de elevación del mentón o frente mentón. Entonces, como les decía, nosotros buscamos la alineación de los ejes. ¿Cuáles son los ejes que tiene la vía respiratoria? Tenemos tres ejes, el eje oral, el eje faríngeo y el eje traqueal. Entonces, anatómicamente, el eje oral está prácticamente perpendicular con el eje faríngeo y el eje traqueal, como ya mostré en la diapositiva anterior, como pudieron ver en la imagen, pues está casi siendo un signo o una V lateralizada. Entonces, esta V es lo que hace que el eje oral esté prácticamente casi de manera perpendicular, por lo tanto, no permitiría una adecuada ventilación del paciente, o sea, la vía aérea no va a estar adecuadamente libre, no va a haber adecuadamente permeable y un buen pasaje de aire. Entonces, cuando nosotros hacemos la maniobra frente mentón, hacemos este cambio de posición, podrán ver pues que tratamos de alinear los tres ejes. Entonces, a ver, vamos a ver. En un primer momento, el eje oral está perpendicular y si hacemos la posición, logramos que los tres ejes estén casi alineados. Entonces, esa es la importancia de hacer una adecuada maniobra de frente mentón. Posicionar adecuadamente al paciente va a permitir que la vía aérea, en el caso de los niños sobre todo, es muy importante, permeabilizar la vía aérea, ¿no? Como pueden ver, los tres ejes casi están alineados, casi como en el adulto, que ya de por sí ya están casi alineados. Entonces, así nos permite una adecuada permeabilización de la vía aérea. Entonces, ¿cómo podemos posicionar a nuestro paciente en esos momentos? En los niños menores, en los niños lactantes, ¿no? De 6 meses, recién nacido a los 6 meses, la posición más ideal es, como pueden ver acá, colocar una almohadilla a nivel de los omóplatos y así la cabeza cae y permite un adecuado alineamiento de los ejes. De evitar poner directamente o sea, el paciente sin ningún tipo de apoyo o si vas a colocar una almohadita que no sea a la altura de la cabeza. ¿Ya? Esas dos posiciones no, sino a ese nivel. Ya en niños de 6 meses a 5 años, esta posición de la almohadita en la cabeza puede ayudar eh, a, a tener una mejor posición. Y el niño de 5 a 10 años también puede mantener una buena posición. Pero lo ideal
la posición ideal en estos niños desde 10 hasta, de recién nacidos hasta los 10 años, esta es la mejor posición. Poner la almohadita debajo de los omóplatos, eso va a permitir que los ejes se alineen. Ya en niños mayores de 10 años ya no se requiere colocar la almohada, simplemente con la posición, eh, traccionar un poco la cabeza es más que suficiente para mantener una vía aérea permeable, ¿no? Entonces nosotros una vez que ya hayamos colocado adecuadamente al paciente en la posición que se requiere y hemos visto con lo que se requiere según el grupo etario, aplicamos la técnica CE, que es colocar la mascarilla verticalmente sobre la cara, el pulgar sobre la zona nasal de la mascarilla y el índice sobre la zona de la barbilla. El tercer dedo va a levantar la barbilla, el cuarto dedo levanta la mandíbula y el quinto dedo en el ángulo mandibular. Y así formamos la letra E. Esas son las posiciones adecuadas de la posición de los dedos para hacer una adecuada técnica CE. Entonces, como podemos ver acá, la letra C, el pulgar al nivel del tabique nasal o del puente nasal y el índice a nivel de la mandíbula inferior, así permitiendo una adecuada compresión. Y la letra E, el dedo medio sosteniendo e impulsando el maxilar, el, el dedo anular, el dedo anular sosteniendo también la parte media del maxilar y el dedo índice en el ángulo inferior del maxilar, para así tratar de mantener una adecuada posición del paciente, mantener la posición del paciente mientras se está haciendo el bolseo y las maniobras de compresión. Porque como decía, las maniobras de compresión, al estar comprimiendo de manera constante, se va a estar generando un movimiento en el paciente, sobre todo si es pequeño. Entonces tiende a perder rápidamente la posición. Entonces estar constantemente buscando la posición adecuada con esta técnica. En este caso, si son dos personas, mucho mejor, se logra obtener un mejor sellado y la tracción mandibular se va a mantener mucho mejor. Técnicas de las bolsas de resucitación, como sabemos, hay tres tamaños, de 250 mililitros para prematuros, de 500 mililitros para menores de 2 años y de 1600 a 2000 mililitros que ya se están usando para los pacientes adultos, ¿no? Las bolsas de resucitación de adulto. Algunas están equipadas con válvula de PEP o de limitación de presión de 35 a 40 milímetros de mercurio. Y en algunos casos de RCP pediátricos, sobre todo, puede ser necesario anularlas, controlando cuidadosamente la técnica. Ahorita le voy a mostrar. El uso de válvulas de PEP puede mejorar la oxigenación de un niño con bajos volúmenes pulmonares, como le decía. eh, Niño de por sí tiene bajo capacidad residual funcional. Estas válvulas de PEP van a permitir mantener un mayor volumen residual, por más que se suelte la bolsa de resucitación y se permita la reinsuflación, no va a salir todo el contenido. Estas válvulas van a permitir que quede una parte del contenido de ese volumen para aumentar el volumen residual del paciente. Aplicar presión positiva durante la ventilación añadiendo el dispositivo de la bolsa mascarilla o el sistema bolsa tubo a una válvula PEP de disco magnético, disco bola o bola accionada por resorte compatible. Ahorita les voy a mostrar a qué se refiere. Estas son las válvulas de PEP. Estas válvulas se colocan en bolsa de resucitación. Estas válvulas, no sé si se logra mirar, acá hay una zona milimetrada, nos permite regular el PEP. El PEP fisiológico de los pacientes es 5 centímetros. Acá nos permite regular hasta 20 centímetros. Va de 5 en 5, va de 5, 10, 15, 20. ¿En qué situaciones nos serviría tener PEP más elevados? Por ejemplo, pacientes que vienen con un ARS, con un distrés respiratorio agudo, o un SOP, cual pues está bastante obstruido, o un paciente que ya está en ventilación mecánica por alguna razón, hay una extubación y tú puedes ver que tu PEP programado en el ventilador puede ser de 6 o hasta de 10. Entonces, estas válvulas permiten mantener el PEP, que es el volumen residual que va a requerir el paciente. Entonces, con este sistema nosotros podemos regular, moviendo la perilla, el PEP que nosotros queramos. Si nosotros no tenemos mayor información
de la patología de base del paciente, pues siempre vamos con un PEP de 5. Siempre, siempre, hasta que nosotros tengamos información de que el paciente pues tenga alguna otra patología que requiera un PEP más específico y se pueda regular. Pero si no, siempre arrancamos con un PEP de 5 con este tipo de válvulas. Y por ejemplo, en caso de esta marca, la válvula de presión que decía de 30 a 40 milímetros es este azulito de acá. Esta válvula azul, normalmente cuando está abierta, nosotros al hacer la ventilación y si superamos los 40 milímetros de mercurio de presión que generamos al momento de bolsear, el exceso de presión se va a perder por esta válvula. Esta válvula va a perder. Entonces, si haces una compresión mayor a 40 milímetros de mercurio, el volumen excedente generado por el volumen excedente generado por la presión de más que estás dando se va a escapar por esta válvula, ¿no? Normalmente en pacientes pediátricos, como ya vimos, lo tenemos anulado porque no sabemos la patología y porque la capacidad pulmonar es tan pequeña, entonces no podemos perder parte del volumen que bolseamos debido al exceso de presión. Entonces nosotros con esta válvula normalmente está abierta, es una tapa, eso está normalmente abierto. Nosotros le colocamos encima, anulamos esa válvula y entonces toda la presión que nosotros demos va a recibir el paciente, ya no va a haber fuga de volumen. ¿Es riesgoso? Sí es riesgoso, por eso sí se hay que mantener la técnica correcta. Al momento de bolsear, estar observando directamente que el tórax se ampliece adecuadamente, porque si nosotros vemos una sobreexpansión del tórax, o sea, una sobreelevación del tórax, quiere decir que estamos dando una presión excesiva y podemos generar pues algún tipo de barotrauma. Entonces nosotros tenemos que al momento o a quien esté haciendo el bolseo estar observando que la ampliación del tórax sea adecuada, no muy amplia porque es un riesgo de barotrauma, ¿sí? Entonces es importante estar observando la técnica de la ventilación. Repitiendo lo que decía la colocación de la mascarilla tiene un borde flexible, acolchado y suave y de forma redonda y anatómica. La anatómica, la punta tiene que ir sobre el puente nasal y la parte inferior sobre el maxilar para un adecuado sellado. Nuevamente, la imagen en la cual podemos ver pues la adecuada posición de la mascarilla. Esta es la correcta. Esta es muy pequeña, como pueden ver, no sella adecuadamente todo. Esta es muy grande porque logra llegar hasta los ojos. Y esta es de tamaño adecuado, pero que está colocado de manera incorrecta. Recuerden, las mascarillas anatómicas tienen una posición específica para colocar. En cambio, las mascarillas circulares pueden colocarse en cualquier posición porque igual tienen el mismo diámetro en todo su tamaño. Ahora vamos a ver las interfaces o los dispositivos que vamos a requerir para mantener permeable la vía aérea del paciente. Disculpen un poquito. Uno de los elementos más usados es la cánula nasofaringea. Su uso es infrecuente, se mide desde las fosas nasales hasta el ángulo de la mandíbula. No debe usarse en fracturas de la base de cráneo o coagulopatías. Muy pocas veces se ha usado la cánula nasofaringea, como pueden ver acá. Se coloca a través de la nariz para llegar a la altura de la glotis y mantener ahí pues un pasaje permeable de vía aérea asegurado. Esas son las cánulas nasofaringeas que van viendo del tamaño. En caso no se tenga en niños escolares, podemos usar una cánula de tubo endotraqueal de tipo 2.5 o 3 sin balón, sin CAF, y se pueden colocar al paciente. Como decía nuevamente, el ángulo tiene que llegar más o menos hasta esta altura para poder mantener una vía aérea permeable, ¿no? Como pueden ver acá, aseguramos el pasaje de aire. Si no es una cánula nasofaringea, puedes usar un tubo endotraqueal pequeño, un 2.5 o un 3, y va a cumplir la misma función. Después tenemos la cánula orofaringea, pues que que ya todos lo conocemos. Tiene material suave para evitar el daño al momento que está a la altura de los dientes, un cuerpo rígido para mantener la posición y la punta también tiene un revestimiento suave para evitar el daño tisular al momento de introducir la cánula orofaringea.
La colocación de la cánula faríngea, la cánula debe corresponderse. ¿Cómo vamos a seleccionar el tamaño de la cánula? La cánula debe corresponderse con la distancia entre los incisivos centrales, los dientes centrales superiores, no los inferiores, porque recuerden que algunos niños pueden tener mordida incompleta, o sea, quiere decir que el maxilar inferior puede ser más pequeño en comparación al maxilar superior. Entonces, lo que nosotros queremos para una correcta medición es algo que va a pasar por el paladar duro. Entonces, él nos tiene que dar el indicativo los incisivos centrales superiores, porque es donde comienza el paladar duro. Entonces, esa es la zona, no usar el maxilar inferior. Hasta el ángulo de la mandíbula, hasta este nivel, sobre la cara de la persona. Si tienes una duda entre dos tamaños, siempre escoger el del menor tamaño. ¿Cómo colocamos la cánula de orofaringe? Usamos la técnica de colocación de Gödel, que es manteniendo la cabeza en posición de olfateo, se debe introducir con la concavidad hacia arriba, hacia el paladar, mirando la concavidad hacia el paladar, y deslizarlo por el paladar duro hasta llegar al paladar blando. Una vez que sientes que ya no sientes alguna dureza al momento de pasar, cuando se acerca al paladar blando, la parte posterior de la faringe se rota 180 grados mientras se avanza hasta el tope de la cánula. Esta es la posición en que debería quedar la cánula faringea, siempre midiendo los incisivos centrales superiores, y debería llegar hasta este nivel. Eso evita la caída de la lengua. Evitar estas situaciones, una cánula orofaringea muy pequeña que termina empujando parte de la lengua y obstruye la vía aérea, ¿no? Si es muy pequeña, ya no sostiene la lengua, sino la empuja, y al empujarla se pues termina tapando la vía aérea. O una cánula muy grande que al final termina también empujando ya no la lengua, sino puede llegar a empujar la glotis y obstruyendo la vía aérea. Entonces tiene que usarse del tamaño adecuado. Una vez que usamos estos dos elementos, también tenemos un tercer elemento para mantener una vía aérea, que es un dispositivo supraglótico. Para su introducción se guía el dedo índice de la mano dominante hacia la hipofaringe, siguiendo la curvatura del paladar. Se impulsa hasta que se siente la resistencia y se procede a inflar el CAF con un volumen de aire que esté determinado por cada número de mascarilla. Vamos a usar la máscara laringe. En esta posición, debido al diseño de este dispositivo, su apertura distal generalmente queda enfrentando la glotis, lo que permite una ventilación adecuada del paciente. Entonces, como pueden ver acá en la imagen, este es el tubo faringio. Lo vamos a introducir hasta donde llegue el tope de nuestra mano y esa es la posición. Al momento de insuflar, como ven, el borde inferior va a tapar la zona el esófago, va a ocluir el esófago, y al momento de ocluir el esófago ya estás asegurando que el pasaje de la vía aérea se mantenga. Entonces, al momento de bolsear, va a ir directamente a la zona de la faringe, ¿no? La tráquea va a ventilarse adecuadamente. Los dispositivos supralóticos, los números de máscara laringea están acá adecuados en el cuadro, como pueden ver, a cada paciente, ¿no? La máscara laringea de número 1 es para niños pequeños menores de 5 años, el 1.5 de 5 a 10, de 2 de 10 a 20 kilos, de 2.5 de 20 a 30, de 3 de 30 a 40, el número 4 de 70 a 90 y el número 5 pacientes mayores de 90 kilos. Como pueden ver, es un sistema que permite que al momento de insuflar, este borde se va a inflar y va a ocluir pues, el pase del esófago, garantizando que el aire al momento de estar bolseando va a llegar solo directamente, completamente, o sea, no estamos asegurando un pasaje directo a la tráquea, sino que estamos sellando la otra posibilidad de pasaje. Así que al momento de bolsear, como está sellado el esófago, básicamente estamos asegurando que pase a la vía traqueal. Por último, tenemos los dispositivos transglóticos, ¿no? Estos son dispositivos, los primeros anteriores son antes
supraglóticos que están antes de la glotis. Tanto la zona nasofaringia, la orofaringia y la máscara laringea terminan estando por encima de la glotis, por eso son dispositivos supraglóticos. Y los dispositivos transglóticos van a atravesar la glotis, van a pasar por la glotis y así podemos asegurar completamente al 100% la permeabilidad o el pasaje del volumen de aire. ¿Qué técnica usamos para los dispositivos transglóticos? La laringoscopía. Busca una visión directa de la laringe. Para poder lograr esto se requiere alinear la vía aérea superior. Para eso se describen los tres ejes que deben alinearse, los ejes que ya mencioné, el eje oral, el eje faringio y el eje traqueal. Y el eje traqueal. Eso nos permite alinear la vía aérea para poder tener una mejor observación y colocar el tubo endotraqueal. Entonces, con la laringoscopía vamos a hacer la intubación endotraqueal, que es ya el sistema que nos permite dar una RCP avanzado porque ya la vía aérea está completamente asegurada. Es un instrumento médico que se utiliza para visualizar la laringe, faringe, glotis y epiglotis y cuerdas vocales, lo que nos permite introducir el tubo endotraqueal. Con eso aseguramos ya completamente la vía aérea permeable, la permeabilidad de la vía aérea. El tubo endotraqueal permite el aislamiento definitivo de la vía aérea del paciente. Es un tubo de plástico transparente con la punta roma para evitar lesionar las vías. Una vez instalado, las compresiones torácicas de RCP son continuas, ya no hay necesidad de pausar, y la frecuencia de la ventilación es de 20 a 30 por minuto. A diferencia de los otros elementos que hablamos, con la intubación endotraqueal ya no hay necesidad de pausar para dar las ventilaciones. Las compresiones se pueden dar de manera continua y de manera independiente puedes tú dar las ventilaciones, porque así con el tubo endotraqueal ya podemos asegurar, estamos asegurando al 100% que todo ese volumen va a ir directamente a los bronquiolos y a los pulmones. Nuestro tubo endotraqueal pues tiene estos elementos, el adaptador que permite conectar acá, si el paciente va a ventilación mecánica, a los corrugados, o si se está bolseando, pues la bolsa de resucitación se conecta directamente acá. Tiene la escala para permitir medir y saber en qué nivel estamos fijando el tubo endotraqueal para hacer un control y evitar el desplazamiento del mismo. La línea radiopaca que nos permite ver al momento de tomar la placa de tórax la posición del tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, una vez que el paciente, el médico haya logrado la intubación, se hace la fijación y se toma una placa de tórax para ver que esté bien posicionado y evitar pues que esté o muy arriba o muy introducido, generando pues una monointubación. No todos los tubos endotraqueales lo tienen, pero hay tubos endotraqueales que tienen CAF, ¿no? O el sistema de neumotaponamiento, ¿no? Que es la válvula antirretornos y la bolsita o el CAF en sí que nos permite inflar y sellar completamente la vía aérea. Según edad y peso, este es un cuadro que nos permite ver el número de tubos endotraqueales según el peso del pacientito y a cuántos centímetros introducir por la boca. ¿No? En un tubo de 2 o 2.5 menor de un kilo, vamos a introducir de 6.5 a 7 centímetros. Con un tubo 3 en un niño de 2 kilos, 7, 8, de 3, no, un tubo 3.5 en un niño de 3 kilos, podemos introducir hasta 9 centímetros. Y según la edad, el número del paciente y el número de tubo, la fijación va a ir cambiando, ¿no? Llegado a un punto en un niño mayor de 2 años, se aplica esta fórmula 4 más la edad entre 4 por, por los años que tiene el paciente, ¿no? Entonces, esto nos permite dar el número de tubo de traquea que vamos a utilizar. Y los centímetros a introducir, podemos usar también la técnica del número de tubo usado. Por ejemplo, un tubo 4 por 3 nos da más o menos 12 centímetros que tiene que estar fijado, ¿eh? Más o menos acá coincide, ¿no? 4 por 3, 12. Cuando vamos a posicionar a nuestro paciente, siempre vamos a usar definitivamente el rodete para generar un poco la hiperextensión de la cabeza, o sea, la caída de la cabeza del paciente, y así se pueda visualizar y generar la intubación.
Como pueden ver en esta posición, el médico o aquel que va a hacer la intubación tiene que llegar a observar las cuerdas vocales, ¿no? El laringoscopio va a permitir coger la glotis, elevarla y poder observar directamente las cuerdas vocales. Entre las cuerdas vocales tiene que pasar el tubo endotraqueal. Y así nosotros podemos permeabilizar completamente nuestra vía aérea. Según la posición en la que están viendo, pues van a ver que el esófago está en la parte inferior. Después en la parte superior va a estar en las cuerdas vocales y la glotis para poder hacer la intubación. Normalmente en los pacientes pediátricos, como los tubos son pequeños, son mucho más flexibles, tienden a doblarse con mucha facilidad, a diferencia del adulto o los tubos más grandes que ya son un poco más rígidos y pueden mantener su posición o su estructura sin mayor inconveniente. Para eso se usan las guías. Las guías eh, ¿cuál es la correcta posición de la guía? La guía no debe sobresalir del tubo endotraqueal, porque si no, al introducir un elemento rígido, puedes generar daño en el tejido, injuria laringia. O si es muy pequeño, la punta del tubo puede doblarse, recuerden que es bastante flexible, puede doblarse y puede estar generando una obstrucción. Podemos creer que está metido, pero el tubo se ha doblado, entonces no está ventilando adecuadamente. La posición ideal de la guía es coincidir con el borde inferior del tubo endotraqueal. Esa es la posición ideal. ¿Cuáles son los, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos de la injuria laringia? Una intubación traumática puede generar daño. El tubo endotraqueal puede ser demasiado grande y puedes lastimar las cuerdas vocales del paciente. El tiempo de intubación prolongada también es un riesgo, puede asociarse a neumonías asociadas a ventilación mecánica o infecciones intrahospitalarias. Y puede ser la incorrecta colocación de la guía de intubación. También es un riesgo al momento de la intubación. Entonces, como ya sabemos, la correcta posición de la guía es el borde inferior, debe coincidir con el borde inferior del tubo endotraqueal. El uso del CAF va a generar sellado evitando los cambios de tubo endotraqueal, ¿no? Porque algunas veces metemos un tubo endotraqueal, un 3 por ejemplo, y se escucha que fuga el paciente, ¿no? Se está bolseando y escuchas como un ronquido. Ese ronquido es la fuga porque no está sellando completamente. En cambio, el CAF permite el sellado de ese tubo endotraqueal, porque a veces ya un tubo 3.5 viene a ser demasiado grueso para la laringe del paciente. Entonces, el 3 con CAF permite un mejor sellado. La presión del CAF en niños es de 20 a 20 centímetros de agua. Ya en neonatos pretérminos o menores de 3 kilos, idealmente no se debería usar el CAF. Las guías de RCP de la AJA del 2020, ellos sugieren que todos los pacientes pediátricos ya deberían intubarse en primera intención con un tubo con CAF. Ya es la sugerencia de la AJA que todo paciente, primera intención, debe ser intubado o debe usarse un tubo con CAF, ¿no? Dentro idealmente, pero al final la decisión pues es del personal que está haciendo la intubación. Entonces nosotros tenemos el riesgo. ¿Qué sucede cuando se toma la placa? La placa es para verificar la posición. Recuerden que el tubo debe estar entre el tercer y cuarto espacio intercostal, si no va a estar muy arriba, ¿no? Entonces debe estar siempre a este nivel. A ese nivel, si no está muy arriba, hay el riesgo de que pueda desplazarse y pueda salirse de la zona de la vía respiratoria. O si está muy metido, puede generarse la monointubación. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que anatómicamente el bronquiolo derecho está más arriba que el bronquiolo izquierdo, ¿no? Eso es, ligeramente está más arriba. Entonces, cuando se mete mucho el tubo siempre tiende a meterse al bronquiolo derecho si es que se está introduciendo demasiado el tubo. Entonces, como pueden ver acá, se mete al bronquiolo derecho y acá pueden verse ligeramente el bronquio izquierdo, ¿no? La sombra del izquierdo. ¿Cuál es el riesgo? Que se va a generar una telectasia masiva del lado izquierdo, ¿no? El pulmón colapsa completamente el pulmón en el lado izquierdo y el lado derecho se va a hiperinsuflar porque todo el volumen que debería recibir dos pulmones lo va a recibir solo un pulmón. Entonces ustedes pueden ver en los pacientes que hay cierta
asimetría en el tamaño del tórax, ¿no? Van a ver que el lado derecho está como que un poquito más insuflado en comparación al lado izquierdo. Ese también es un signo clínico, pues que se está generando una monointubación en el paciente. Gracias por la atención prestada. No sé si habrá preguntas del público.